El cólera es una enfermedad diarreica aguda causada por una bacteria que es el Vibrio cólera y es transmitida principalmente por agua o alimentos contaminados. Esto provoca síntomas como diarrea acuosa grave, también deshidratación y es potencialmente letal si no se llega a tratar a tiempo. Para contar un poco más de la trascendencia de esta enfermedad, se origina en el siglo XIX y ha causado de hecho pandemias a lo largo de la historia. Son las cepas O1 y O139 del Vibrio cólera las que han sido responsables de estos brotes. Específicamente, la O1 es la causa principal en la actualidad de la enfermedad del cólera. Esta transmisión de la enfermedad se vincula a diferentes razones. La primera es que hay una falta de acceso a agua potable y saneamiento, sobre todo en las zonas rurales o los campos desplazados donde no hay, que son zona de riesgo porque no tienen los servicios básicos, ¿no? Como mencionaba, esta enfermedad ha causado pandemias, puede ser epidémica o endémica. De hecho, hubo crisis humanitarias en donde aumentó el riesgo de transmisión. Eh, en el 2020 se notificaron más de 300.000 casos en 24 países y en este año hubo alrededor de 857 muertes. Esto causada principalmente por las limitaciones que se tiene en los sistemas de vigilancia que hacen que la carga de morbilidad aumente. Entonces, el cólera sigue siendo actualmente una amenaza global y se centra principalmente en la falta de acceso a agua segura y saneamiento. Debemos corregir esto para prevenir la propagación. El cólera como epidemia en el Perú. Durante los años 90, el Perú se enfrentó a una de las epidemias más devastadoras de su historia moderna, el brote del cólera, que afectó a miles de personas y causó la muerte de más de 3.000 peruanos, siendo el cólera resumido como una infección diarreica contagiosa. Esta se originó en enero de 1991 en la ciudad de Chancay, al norte de Lima, y rápidamente se propagó a otras partes del país, llegando incluso a afectar a 20 de las 24 regiones peruanas. El impacto social de este brote de cólera en el Perú, pues podría decirse que dejó un impacto positivo, entre comillas, en la infraestructura de la salud pública del país, ya que resultado de esta epidemia se construyeron nuevas plantas de tratamiento de agua y se mejoraron los sistemas de alcantarillado existentes, además de crear campañas de concientización sobre prácticas de higiene y saneamiento adecuados. Sobre el impacto epidemiológico del cólera en el Perú, se podría decir que los brotes del cólera que resurgieron en 1991, después de haber estado durante décadas ausentes, pues provocaron un impacto significativo, ya que para fines de 1991 enfermaron 322.562 peruanos, de los cuales 2.909 fallecieron. La tasa de mortalidad era de 9 por 100.000 personas. 15 de cada 1.000 habitantes acudieron a establecimientos de salud presentando síntomas de cólera. Este resurgimiento tuvo mayor incidencia en ciertos grupos, como niños pequeños y personas mayores. La susceptibilidad de estos grupos también puede estar relacionado con condiciones socioeconómicas y de acceso limitado a servicios de salud y agua potable básicos. Número 1. Higiene interior. Esta es un punto clave para evitar la cólera en daños en la salud, ya que la higiene influye mucho en los cuidados de una persona y no solo en su cuerpo, sino también en su hogar. Hay varias instrucciones en cómo podemos limpiar adecuadamente nuestra casa. Pero en esta ocasión limpiaríamos más lo que es en nuestro hogar para evitar enfermedades. Limpiar bien los baños y letrinas. Número 2 sería higiene en los alimentos. Esto también es importante, ya que no solo vamos a limpiar la casa, sino también nuestros propios alimentos. La higiene de la alimentación también es un punto clave al lavar los alimentos con agua mala, ya que esto se puede infectar y sus alimentos quedan como gérmenes, dañados y a la hora de consumir llega la enfermedad hacia nosotros. También hay un montón de instrucciones en cómo podemos lavar bien nuestros alimentos. Esta sería lavar cuidadosamente las verduras o las frutas, hirviendo por 1 minuto o 2. Sería enjuagar con cloro los alimentos para luego remojarlas en agua limpia unas 3 veces. Número 3. El consumo de agua potabilizada. Al contar con agua potabilizada les ayuda con el cuidado de su higiene. Sin embargo, hay gente que no puede tener esto por otras medidas, que es colocar 2 gotas de lavandina por cada litro de agua, donde ayuda a clarificar el agua eliminando los gérmenes. Segundo sería almacenar agua solamente en recipientes con tapa bien cerrada para evitar mosquitos. Y número 4, la hidratación. Existen diversos protocolos de rehidratación, pero los básicos es reconocer el grado de deshidratación para seleccionar adecuadamente la vía de administración de fluidos. Para el 80% de los casos, la administración de solución de hidratación oral es eficaz y suficiente para soluciones que contengan glucosa y electrolitos. Consideraciones para el mejoramiento del entorno.
El primer punto sería el suministro de agua seguro, que se considera la implementación de tecnologías sostenibles y accesibles para el tratamiento del agua, que incluye la formación del personal local para gestionar y mantener los sistemas de tratamiento del agua. El segundo punto sería el saneamiento adecuado, que además de letrinas y sistemas del alcantarillado, se promueve prácticas de higiene personal para prevenir la propagación de enfermedades. Se implementa programas de concientización para garantizar el uso adecuado de las instalaciones de saneamiento. Y el tercer punto sería gestión de residuos, donde se integra la separación de residuos para fomentar el reciclaje y la reducción de residuos. También se desarrolla campañas educativas para concientizar a la comunidad sobre la importancia de la gestión de residuos adecuada. Bueno, y la prevención del programa sería el primer punto, educación y concientización, donde se crearía diversos programas educativos para mantener a la comunidad informada sobre prácticas higiénicas y de saneamiento. Se utilizaría medios locales para difundir dicha información, como reuniones comunitarias, carteles y programas de radio. El segundo punto sería el acceso a servicios de salud, donde se colaboraría con organizaciones de salud para asegurar la disponibilidad de servicios de vacunación y tratamientos preventivos. Establece clínicas móviles en áreas remotas para garantizar que todos tengan acceso a la atención médica. También la mejora de infraestructura de agua y saneamiento. Se asegura de que las infraestructuras sean accesibles para todas las comunidades, incluyendo a las más remotas. Se implementan medidas de mantenimiento preventivo para garantizar la durabilidad a largo plazo de las infraestructuras. ¿Cómo actúa el MINSA? Bueno, en la actualidad el cólera se encuentra bajo la supervisión epidemiológica a nivel internacional y debe notificarse de manera obligatoria e inmediata en el Perú. En el contexto peruano se atribuye una considerable importancia a la vigilancia del cólera debido al riesgo constante de nuevas epidemias causadas por los serogrupos 01 y 0139. Estos serogrupos pertenecientes a una bacteria gram negativa son ampliamente reconocidos como los responsables del cólera epidémico. Además, se subraya la significativa relevancia de esta vigilancia, no solo por sus implicaciones en la salud pública, sino también por el potencial impacto económico y social que podría tener en la población. Por otro lado, la vigilancia en el país ha posibilitado el seguimiento de la evolución de la pandemia, que comenzó en 1991. Bueno, y aquí hablaré sobre las políticas nacionales relacionadas al cólera. Sabemos que en el Perú trabajamos con el MINSA, por lo tanto, en estas políticas nacionales relacionadas al cólera tenemos a la vigilancia epidemiológica, la salud la promoción de la salud y la prevención de enfermedades transmitidas por el agua. La promoción de la salud es lo que siempre encontramos, ya sea folletos, publicidad, propagandas, ya sea de manera radial o televisiva, lo cual promociona mucho como de la misma manera en que se promocionó el cuidado en la pandemia del COVID-19, al igual que en el cólera es muy importante, ya que es una enfermedad transmitida por el agua y muchos tenemos contacto con el agua, vivimos del agua, por lo tanto siempre estar bueno informado sobre esos temas. Se ha hablado también que el MINSA ha establecido directrices para el tratamiento y el control del cólera, así como para la gestión de brotes, o sea, para los brotes y evitar que esto se haga nuevamente una epidemia. Estas políticas buscan prevenir la propagación del cólera y garantizar una respuesta efectiva de los casos de los brotes. Se puede investigar más en la página del MINSA. Por lo tanto, este es un breve concepto sobre lo que hemos investigado, pero es importante mencionar que el MINSA está haciendo algo por el cólera, ya que toda enfermedad que ha llegado al Perú es de total cuidado, hay que tratarla, pero ya. Por lo tanto, tenemos estas políticas nacionales relacionadas al cólera. Y hasta aquí, muchas gracias. ¿Cómo se controla la presencia de microorganismos como las bacterias responsables del cólera durante el tratamiento de agua? O sea, la bacteria se encuentra en las aguas contaminadas. Una vez que se encuentra en el agua contaminada y las personas no tienen digamos, la capacidad de desinfectar esa agua y la ingieren por la boca, entonces la bacteria, al ingerir agua contaminada con esta bacteria, pues esta ingresa al aparato digestivo, ingresa por la boca y condiciona posteriormente la infección, que en este caso, si fuera el cólera, sería pues la enfermedad del cólera, ¿no? O sea, es una ingesta de un agua contaminado. Ok. En caso de un brote de cólera, ¿cuáles son los procedimientos de respuesta y cómo se informaría a la comunidad? Bueno, el cólera siempre es una epidemia muy severa, de diarrea severa, ¿no? Entonces, cuando empieza un brote de cólera, pues obviamente hay diarreas en las personas. Y la diarrea del cólera es una diarrea muy particular, una diarrea intensa, muy severa,
donde el paciente se deshidrata pues en pocas horas o pocos minutos a veces. O sea, es una diarrea que llama la atención por la forma de la diarrea. Obviamente hay estudios muy sencillos que el paciente se analiza rápidamente las deposiciones y se logra determinar en minutos que estamos frente a una infección por esta bacteria que se llama el Vibrio cólera. Una vez que uno logra determinar eso, siempre es una epidemia, entonces por lo tanto hay que aislar a los pacientes y evitar la contaminación, pues lavándose las manos, evitando ingerir aguas contaminadas, etcétera, para tratar de anular rápidamente esta infección y esta epidemia. Experiencia, ¿cómo puede la tecnología ayudar en la detección temprana o en la prevención del cólera a través de la mejora en el suministro de agua? Excelente. La epidemiología es una ciencia que se encarga de identificar brotes o casos de ciertas enfermedades que puedan o no ser muy frecuentes o ser frecuentes y tener un incremento en los casos por alguna razón o factor medioambiental, ¿no? En este caso, la epidemiología puede ayudarnos por una vigilancia programada, periódica, de las redes de agua, como usted lo está mencionando, identificando ciertos patógenos que puedan estar contaminando, ¿no?, el abastecimiento de agua potable en una red o en los sistemas de transporte. Es así como se puede identificar preventivamente un agua contaminada y de esta manera tratarla adecuadamente, ¿no? ¿Cómo se controla la presencia de microorganismos como las bacterias responsables del cólera durante el tratamiento de agua? O sea, la bacteria se encuentra en las aguas contaminadas. Una vez que se encuentra en el agua contaminada y las personas no tienen digamos, la capacidad de desinfectar esa agua y la ingieren por la boca, entonces la bacteria, al ingerir agua contaminada con esta bacteria, pues esta ingresa al aparato digestivo, ingresa por la boca y condiciona posteriormente la infección, que en este caso, si fuera el cólera, sería pues la enfermedad del cólera, ¿no? Entonces es una ingesta de un agua contaminada. Ok. En caso de un brote de cólera, ¿cuáles son los procedimientos de respuesta y cómo se informaría a la comunidad? Bueno, el cólera siempre es una epidemia muy severa, de diarrea severa, ¿no? Entonces, cuando empieza un brote de cólera, pues obviamente hay diarreas en las personas. Y la diarrea del cólera es una diarrea muy particular, una diarrea intensa, muy severa, donde el paciente se deshidrata pues en pocas horas o pocos minutos a veces. O sea, es una diarrea que llama la atención por la forma de la diarrea. Obviamente hay estudios muy sencillos que el paciente se analiza rápidamente las deposiciones y se logra determinar en minutos que estamos frente a una infección por esta bacteria que se llama el Vibrio cólera. Una vez que uno logra determinar eso, siempre es una epidemia, entonces por lo tanto hay que aislar a los pacientes y evitar la contaminación, pues lavándose las manos, evitando ingerir aguas contaminadas, etcétera, para tratar de anular rápidamente esta infección y esta epidemia. Experiencia, ¿cómo puede la tecnología ayudar en la detección temprana o en la prevención del cólera a través de la mejora en el suministro de agua? Excelente. La epidemiología es una ciencia que se encarga de identificar brotes o casos de ciertas enfermedades que puedan o no ser muy frecuentes o ser frecuentes y tener un incremento en los casos por alguna razón o factor medioambiental, ¿no? En este caso, la epidemiología puede ayudarnos por una vigilancia programada, periódica, de las redes de agua, como usted lo está mencionando, identificando ciertos patógenos que puedan estar contaminando, ¿no?, el abastecimiento de agua potable en una red o en los sistemas de transporte. Es así como se puede identificar preventivamente un agua contaminada y de esta manera tratarla adecuadamente,